estuvo delante de hipócritas, estuvo delante de mentirosos que levantaron calumnias contra él, pero él nunca se contaminó. Estuvo alrededor, al lado de él hubieron muchos mentirosos y él nunca se contaminó. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Él como hijo de María y José vivió una vida natural. Claro, con la divinidad del Espíritu Santo dentro. Él vivió una vida secular como cualquier otro niño, como cualquier otro joven, y cuando fue adulto vivió una vida como la que nosotros vivimos, en medio de una generación perversa como la de hoy, o tal vez más o tal vez menos, pero una generación perversa. ¿Había adulterio? Había adulterio, ¿sí o no? ¿Había ladrones? Habría ladrones. ¿Había estafadores? Había estafadores. ¿Habrían avarientos? Habían avarientos. O sea, ¿habían prostitutas? Habían prostitutas. De todo había en el tiempo de mi Señor Jesucristo, mas en Él nada entró de lo que había en esa época cuando Él vivió. Y por eso cuando era momento de partir, cuando era momento de irse para el cielo, Él dijo: de este que viene, nada hay en mí. Entonces por eso es que Él tenía la seguridad que iba al Padre, porque nada de lo que había aquí había entrado en Él. Él tenía la convicción que podía ir y venir al cielo. ¿Por qué? Porque dentro de Él no había nada de parte del enemigo. Ahora la pregunta es: ¿habrá algo del enemigo en nosotros? ¿Qué cree usted? ¿Habrá algo o habrá muchito, como dice mi pastor? Porque hablaba de la mentira, porque eso es yo ayer me sorprendí porque dije, eso es lo más sencillo, y terminé quebrantado de corazón, porque es lo más peligroso. La mentira, el engaño, es lo más peligroso en el cuerpo de Cristo. Usted ha visto las manzanas, a veces hasta brillan bien hermosas, se ven bien apetecibles, y no le ha pasado que alguna vez parte una y está negra por dentro. Nunca le ha pasado eso. Algunas hasta un gusanito tienen donde está la semilla. ¿Cómo entró el gusano ahí? ¿Qué le quiero decir con eso? Que a veces nosotros podemos aparentar estar limpios, estar bien, pero dentro de nosotros hay algo del enemigo. Y tal vez no algo, tal vez mucho. Porque cuántas áreas de pecado hemos visto hasta el día de ahora en lo que estamos viendo en la renovación de nuestra mente. Y en cuántas nos hemos identificado. Va a decir algún valiente: en ninguna. Ahí entró en el pecado de la mentira. Entonces se da cuenta cómo el enemigo de una manera tan sutil y tan evidente, aunque es sutil, es evidente que se ha metido en nosotros. Y por eso nosotros, aunque decimos y creemos que nos vamos con Cristo, pero tenemos la duda, porque todavía hay cosas que no le agradan a Dios de nosotros. ¿O no? Hablamos de la ira, hablamos de la malicia, hablamos del engaño, hemos hablado de la injusticia y todo eso, y todavía no vamos ni a la mitad del estudio. ¿Y cuántos nos hemos identificado y cuántos podemos decir que el maligno aún tiene? No una, sino muchas cosas que están bien arraigadas en nuestro ser. Pero la más peligrosa, como le decía, es la mentira. Y la mentira, como le decía, estábamos viendo en el engaño, que la mentira es tan tremenda que puede hacernos engañarnos a nosotros mismos. Yo le compartía, yo llegué a un momento de mi vida hace muchos años que yo mismo me creía las propias mentiras que yo decía. Y eso es el problema más grande, y por eso no se puede revelar lo que somos. Por eso no nos cuesta manifestar que somos hijos de Dios. Algo tan sencillo,
pero es que no quiero tocar a nadie porque los esposos, porque yo también soy esposa, amamos de verdad a nuestras esposas. Pero ¿por qué cuando se enoja quisiera? Sí, es algo muy sencillo, por eso le digo, es muy sencillo pero muy peligroso. Lo mismo las esposas, cuando se enojan, ¿por qué los mandan a dormir al sillón? No, dice la hermana latina, lo mando por bandido. En algo muy sencillo, si decimos amar, ¿por qué no hay comprensión? Porque si amamos tiene que haber comprensión. El esposo se equivoca, la esposa se equivoca. Y cuando haya amor, dice que el amor cubre algunos pecados, algunos errores. Porque en una versión dice cubre multitud de errores. Y esa es la palabra correcta. Pero ¿qué pasa cuando pasan 3 días y enojados? Ese amor es mentiroso. ¿Cuánto tiempo el Señor pasa enojado con usted? ¿Cuánto tiempo pasa el Señor enojado con nosotros? Si el Señor se enojara un segundo con nosotros, ya no estuvieran. Por eso dice, de tal manera amó Dios al hombre, que dio a su hijo. Y usted ni la colcha le quiere dar a su esposa cuando está enojada. O al revés, la esposa le quita la colcha y más hoy que está haciendo frío. Y eso es cierto, ponen pared divisoria. Hasta el peluche que les han regalado, ese ponen aquí no pasas. ¿Y a dónde está el amor? Les digo, cosas muy elementales nos dan a demostrar que nosotros tenemos influencia, perdónenme con lo que se vaya, tenemos influencia satánica dentro de nosotros. Aunque se oiga feo, pero es la verdad. Cuando se enojan los padres con los hijos, porque los hijos no hacen caso, se enojan y va y le pega unos 3 correllazos, y aunque a veces se los merece, hasta 4. Porque con 3, como es la tradición, hay que pegarles el de gracia. Allá los jóvenes como que no muchito le habla, Señor, dice el verano. ¿Por qué cuando les pegamos con enojo? Les pegamos con ira. Le digo porque yo lo viví, no, o sea, a mí no me puede decir que no es cierto. Porque hay veces que nos sacan de nuestras casillas y les da uno. Pero después uno reflexiona y se siente culpable. Pero es tanto el orgullo que no va y los acaricia. Espera todavía uno que ellos lleguen y lo busquen. ¿Por qué? Porque el amor de nosotros es enfermizo, es un amor acondicionado. Porque se imagina si Dios nos castigara a nosotros por cada error que cometemos, ¿cómo estaría usted? Yo le aseguro, yo le pregunto cómo estaría usted, porque yo estoy seguro que yo no estaría, por la clase de maldad que yo viví. Entonces, el enemigo nos ha enseñado tan mal que no hemos aprendido a ser hijos de Dios, sino a ser hijos del hombre. Porque el hombre actúa según las leyes que una sociedad le ha impuesto. La palabra de Dios es muy clara, que dice, la vara a su tiempo no mata. O la vara bien utilizada no mata. ¿Por qué? Porque algo que yo escuché del apóstol, que él corregía a sus hijos una semana después que habían hecho las cosas. Y los hijos quedaban sorprendidos, porque él los llamaba y les decía, ¿te acuerdas de esto pasó tal día? Sí, ok, venga.
porque en él ya la ira ya había bajado. Porque el amor es corregir, no desahogarse. No sé si me entendemos los conceptos, que porque cuando uno está enojado, uno actúa mal, actúa con ira. Y la ira, sabemos que la ira, aún Jacob maldice a sus hijos por la ira. Entonces, todo eso, el enemigo lo ha equivocado en nuestras vidas y nosotros actuamos según cómo fuimos creados, cómo nuestros padres nos crearon. Queremos establecer principios en la vida de nuestros hijos que nos establecieron a nosotros. Y esa es una mentira. Porque Dios a usted ahora le ha dado la palabra, le ha dado el libro de Proverbios, cómo instruir a su hijo. Y habla hasta, como le digo, habla de darles de vez en siempre que lo necesitan, darle sus 3 correazos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no el mismo enemigo lo va a hacer pedazo. Un hijo sin corrección es un hijo no amado. Porque si usted ama a sus hijos, tiene que corregirlo. Si usted no corrige a sus hijos, es mentira que usted los ama. Yo le digo, volvemos a la mentira. Porque nuestros hijos necesitan ser corregidos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la instrucción divina. Porque si no nos corregimos, no porque estamos en este país van a marcar al 911. Mejor que marquen al 911 y no que le marquen del 911 a usted por lo que ha hecho su hijo o por lo que le ha pasado a su hijo. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque esa es la mentira más grande y por eso es que generación tras generación ahora viene degradándote tanto así que ya los hijos de los ministros o los hijos de los hermanos de la iglesia ya no parecen hijos de cristianos, sino hijos del mundo. Por eso es que se ha perdido la identidad de la iglesia. Por eso se ha perdido. Mire en el tiempo de los apóstoles, que estamos hablando lo más cercano. Cuando el tiempo de los apóstoles, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, todos eran instruidos a una, y era instruido el pequeño y el más grande. Cuando Zafira y Ananías cometieron un error, ¿cómo los corrigió Dios? Les dio vara. Como fue tan grande que ya no fue la blasfemia contra el hombre, sino contra Dios, de una vez se los llevó. Pero ahora nosotros como padres muchas veces dejamos pasar una cosa, dejamos pasar otra, y cuando ya estamos enojados, entonces los corregimos. Esa corrección ya no sirve. Porque si ya le permitimos una, le vamos a seguir cuando pasan 2, 3, y entonces cuando ya dice uno, ya me rebalsó y si le pego, no. Ya llevamos por otro camino. Y por eso es que la juventud, y no solo la juventud, nosotros mismos nos hemos descarriado porque el Señor nos deja y no pasa nada. Porque mucha gente cree que está en las iglesias donde está lleno, no pasa nada y se siente la presencia de Dios. Porque creen que todo está bien. Y por eso nosotros los adultos seguimos comportándonos como si fuéramos hijos del mundo. Porque no hemos entendido que nosotros ya no tendríamos que tener nada de lo que el mundo nos ofreció cuando estábamos afuera. Dentro de nosotros ya no tendría que haber principios como lo que le acabo de hablar de Ananías y Zafira. Ellos ellos recibieron el bautizo del Espíritu Santo. Eran consagrados, estaban consagrados, estaban en el mover más rico de la iglesia primitiva, después cuando se inició la iglesia de Cristo. Y mire qué pasó. ¿Qué pasó en la iglesia de Corintios? Una iglesia rica en dones del mover del Espíritu Santo. ¿Qué había ahí? Tuvo que venir el apóstol Pablo y vino a hablarles de acuerdo a lo que el Espíritu le revelaba al apóstol Pablo y les empezó a corregir a uno por uno. ¿Por qué? Porque habían perdido
¿Cómo le habla a los Gálatas? Usted ha leído cuando les dice, ¿quién los, dice una palabra muy fea, quién los desvió a ustedes si corrían bien? Porque eso es lo que el enemigo hace. La gente de afuera, él no se preocupa, la gente de afuera no le importa al enemigo, a él le importa a nosotros que estamos aquí adentro, tratando de buscar lo que le agrada a Dios, tratando de buscar que se revele en nosotros Jesucristo. Pero como hay tanta mentira, el enemigo dice, no, aquí me voy a sentar, nomás a ver cómo me los acabo a todos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos somos cristianos, amén. Venimos a la iglesia, amén. Cantamos, amén. Sentimos la presencia de Dios, amén. Pero ¿qué es lo que nosotros vivimos más allá afuera? ¿Qué es lo que nosotros pensamos más allá afuera? ¿Cómo vivimos allá afuera nosotros los que somos? Porque no vamos a decir creemos que somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Lo único que nosotros necesitamos es recuperar nuestra identidad de hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha ensañado en meter tanta mentira para desviarnos y que bloquee en nosotros el comportamiento y que se revele en nosotros lo que verdaderamente somos. El enemigo ha tratado y trata todos los días. De una o de otra manera, él trata de borrar, trata de mantenernos nuestra visión velada para que nosotros no podamos ver más allá. Y el ejemplo es como nuestro Señor Jesucristo en este versículo dice, yo de Él no tengo nada. En mí no hay nada de Él. Algo que a nosotros se nos haría muy difícil decirlo ahorita, pero que lo podemos decir. ¿Sí? Lo podemos decir. Porque ahora nosotros tenemos que entender que la mentira tiene que ser desarraigada por completa de nosotros. La mentira tenemos que sacarla. Porque a veces nosotros nos escondemos nuestra verdadera identidad poniendo delante de nosotros actitudes que no son nuestras. Muchas veces aparentamos ser fuertes cuando somos débiles. Mejor mostrarnos como débiles, porque dice que de los débiles de espíritu es el reino de Dios. Pero a veces nosotros, aunque somos débiles, mostramos una fortaleza que no es nuestra verdadera identidad. Porque Dios no se agrada de que nosotros pongamos una máscara a nuestra identidad. Usted sabe cómo estamos, y me van a perdonar todos. ¿Sabes cómo estamos ahorita? Como que todos tuviéramos la green card, pero de allá de la pulga. Chueca. Sí me doy a entender. Así tenemos nosotros nuestra identidad, y esta es para ir al cielo, no para estar aquí en Estados Unidos. La tenemos con una identidad, aunque es una identidad, pero chueca, falsa. Porque la pregunta sería, ¿será que así como estamos ahorita, aunque estemos aquí en la iglesia, aunque estemos ahorita oyendo palabra que el Señor nos hable, ¿será que el Señor viene ahorita? ¿Estamos listos para ir? Yo le digo con toda honestidad, yo no estoy listo. Porque viendo la escritura que hay muchas cosas que nosotros necesitamos quitar de nosotros, yo sería el primero descalificado. Pero creo que voy a ser calificado si atiendo la palabra de Dios. Si atiendo lo que el Señor quiere que nosotros, o quiere que yo cambie. Porque el Señor desea que yo me vaya con Él. El Señor desea que ustedes se vayan con Él. Pero nosotros tenemos que sacar de nosotros lo que el enemigo implantó. Él por eso lo declara muy seguro. Dice, en mí no hay nada de Él. Dentro de mí no hay nada de Él. Yo no tengo ninguna deuda con Él. Por eso yo puedo salir con libertad. ¿Sabía usted que el enemigo está día y noche acusándolo? Acusándome. Porque día y noche nosotros nos equivocamos. Hasta en nuestros sueños. Hasta en la oscuridad.
en lo oculto de nuestra privacidad, muchas veces pecamos. Y eso, de a eso el enemigo lo toma como que usted es un deudor. Pero el Señor ya borró, ya pagó esa cuenta de nosotros. Y yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 2. Y usted me da un fuerte amén cuando lo tenga. Efesios capítulo 2. ¿Lo tenemos? Del versículo 11 lo vamos a empezar a leer. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, eso es lo que usted y yo éramos antes. En esa condición estábamos antes. En esa condición antes de que se nos anunciara el Evangelio de Cristo, antes de que se nos anunciara que había una promesa, que había un pacto, usted y yo no teníamos Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos tenemos un Dios que todo lo puede? Y antes, aunque creíamos en Dios, pero no era nuestro Dios. ¿Sí? Antes que llegáramos, antes de que recibiéramos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros vagábamos en el mundo creyendo en Dios, pero sin tenerlo como nuestro Dios. Pero ahora, porque este evangelio según era para el pueblo de Israel, pero dice, ustedes los gentiles antes ni siquiera tenían nada que ver con la promesa, ni mucho menos con el pacto hecho por sangre de nuestro Señor Jesucristo. En otro tiempo usted y yo prácticamente éramos nada. Por eso, ¿dónde cabe el orgullo ahora en los púlpitos? ¿Dónde cabe el orgullo de los hijos de Dios? Sino el que nos revelemos como hijos de Dios, que vivamos como hijos de Dios. Ese debería ser orgullo, si es que hay orgullo. Pero hoy en día hay tanta vanagloria en los altares, hay tanta vanagloria en las iglesias, que muy poco se ven los hijos de Dios. Y no estamos diciendo que no los hay, pero no se revelan. ¿Por qué? Porque se revela, al contrario, se revela lo malo que llevamos dentro. Porque seguimos estando sin Dios, porque si hay vanagloria, Dios no está. Dice que al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Y cómo lo ve Dios a usted? Por fe, dígalo, hermano. Si no, lo voy a ver yo con este ojo, y si yo sí lo miro lejos. Dios nos ve de cerca, porque aunque estamos peleando con nuestra humanidad, estamos peleando con lo que nos fue injertado allá en el mundo, porque antes que vagábamos y andábamos sin Dios, nos metieron tantas cosas malas. Pero ahora el Señor ve la intención que queremos sacarlo, pero muchas veces no lo sacamos porque no hay quien nos instruya cómo sacar la basura de nuestro ser. Pero bendito Dios que tenemos al Espíritu Santo para que nos instruya. Tenemos al Espíritu Santo para que Él, que conoce nuestro diario caminar, Él nos hable por medio de la palabra. Por eso la necesidad, el otro día yo le decía, por favor, ore para que no falte la palabra. Y no palabra de hombre, sino que venga palabra revelada del Espíritu Santo, porque la palabra del Espíritu Santo purifica, no entretiene. La palabra del Espíritu Santo purifica, porque Él es el Espíritu Santo de verdad, y Él nos va a traer verdad, no mentira. Él nos va a traer la verdad y nos va a declarar lo que habrá de venir.
Entonces, con ese concepto, nosotros tenemos que atender y saber que cuando Dios habla, no está hablando por descubrir nuestra desnudez, sino al contrario, por quitar nuestra desnudez. No sé si me doy a entender. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos? Antes usted y yo éramos nada, pero ahora si nos dejamos engañar por el enemigo, ¿seguimos valiendo? Nada. Y es por eso que hay muchas iglesias millonarias, hay muchas iglesias, mega iglesias, pero son más pobres. Bendito Dios, nosotros no tenemos eso y tampoco estamos deseando que ellos sigan pobres. Pero si a nosotros como remanente, y hay muchos remanentes que se consagran y buscan y aceptan la corrección del Espíritu Santo, y sé que a lo que hemos estado viendo, los remanentes son los que Dios va a empezar a levantar. Y no estoy diciendo que de las congregaciones grandes Dios no va a levantar, porque eso sería mentiroso y estoy actuando como estamos leyendo ahorita. Dios va a levantar de todos lugares, pero especialmente en los anonimatos de aquellos ministerios que no son conocidos. Ahora, sorprendentemente, estaba viendo una encuesta. En la China hay un mover ahorita, como no lo ha habido antes, desde no sé qué tantos cientos de años, un mover del Espíritu Santo en un país ateo, en un país que les prohibían leer la Biblia. Ahora hay un mover del Espíritu Santo tan rico. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que en que estemos en medio de lo más podrido, pero si hay un remanente que le cree al Señor, Dios hace grandes cosas. Y eso es lo que el Señor me decía. Ahorita son un remanente, pero tengo que prepararlos, tengo que purificarlos para que en ustedes vean lo que yo puedo hacer. Porque si no se ve evidencia de que somos hijos de Dios, que nos estamos revelando como hijos de Dios, ¿cómo van a venir otros? Si van a decir lo mismo de allá, encontramos acá. Por eso cuando estábamos hablando, algo que me decía un hermano, eso me transportó a lo que el Señor tenía preparado. ¿Cómo vamos a ser nosotros representantes? ¿Cómo vamos a poder decir, creen en el Padre, crean en nosotros, porque imitamos al Hijo de Dios que Él mandó acá? Pero ¿qué pasa? En muchos lugares usted va, hay mucha gente sale decepcionada porque dice, ¿a dónde? ¿A dónde está el amor de Dios ahí? Pero nosotros tenemos que ser la diferencia, porque los que marcan diferencia son los que creen al nombre de Jesús. Ellos son los que marcan la diferencia, porque el que cree a Jesús es porque cree que ha visto al Padre. Y el que cree que cree Jesús sabe que Él delegó y pidió que mandaran al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros creemos en esas tres identidades, nosotros tenemos que mostrar un cambio y comportarnos. ¿Qué es lo que dijo mi Señor Jesús? Le dice a Tomás, a Felipe le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque como fue nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, santo, como fue nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, misericordioso, lleno de amor, compasivo, así es Dios en su esencia. Entonces Él le estaba diciendo, no miren, el hombre lastimosamente se equivoca, porque la mentira que hay en el hombre, como te veo, te trato. Entonces por eso los religiosos de aquel tiempo no aceptaron a Jesús, porque Él estaba diciendo, vean lo que yo hago, lo que yo soy, así es Dios, así es el Padre. Aquí tenemos cómo poder mostrarle. Aquí está Arístides. Ve a Samuel
y en el 99% se parece a Él. Hasta no es regañón. Entonces, si usted ha visto al Padre, ha visto al Hijo. Eso es lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel, pero no le creyeron. Las mismas, porque ustedes, los que conocen a Samuel y Ariste, pueden saber que las mismas actitudes que tiene él, los tiene él. Y de eso estaba hablando. No es que se parezca, porque si los pone a la par, allí sí va a notar una diferencia. Allí sí se ríen, ¿verdad? Como no es con ustedes. Entonces, pero lo que el Señor quiso decir, las acciones que yo hago, la misericordia que yo hago, el amor que yo muestro, la santidad que yo muestro, es la misma que tiene el Padre. Y eso es lo que cuando el Señor lo dice, nosotros lo vemos, eso es para los religiosos, para que aprendan. No, para que aprendamos nosotros. Así como fue nuestro Señor Jesucristo, y si sabemos que es igual al Padre, ¿a quién tenemos que parecernos? A nuestro hermano mayor. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, recobrar la identidad de quiénes somos, los hermanos menores de Jesús, el hombre. Que aunque estuvo entre medio de toda la podrición, nunca se contaminó. ¿Y pudo contaminarse? Lo probaron en todo. ¿Y cuántas veces cayó? ¿Y usted? No me diga. Entonces, pero ahora que ya conocemos lo que nosotros necesitamos imitar de nuestro Señor Jesucristo, ahora es cuando vamos a empezar a mostrarnos que somos hijos de Dios. Y vamos a revelarnos no solo a la creación, sino a nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién cree que espera más que la creación que nosotros seamos revelados como hijos de Dios? ¿Quién cree que es el que está esperando esa revelación? La creación, para que le quiten la maldición que le pusieron. Pero Jesús Cristo está esperando esa revelación para casarse con nosotros. ¿Se da cuenta? Porque es que el Señor quiere que nosotros nos volvamos y que nos manifestemos como hijos de Dios, porque quien nos está esperando ansiosamente es Él. Y usted, bueno, aquí en la tierra se ve, porque esa pregunta estaría fuera de contexto. Alguien que se case, que no se case por amor. Unos aquí en este país sería hasta ridículo preguntar eso. Aquí se casan por los papeles, se casan por dinero, por darle, a nosotros allá en El Salvador dicen por darle chile al otro, por despecho. Se casan por todo. Pero el matrimonio fue constituido por amor. Y por eso usted cree que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo, no Jesús, que nuestro Señor Jesucristo se va a casar con alguien que no lo ame. Juan 14:21 dice: el que me ama y guarda mis mandamientos será amado por mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que al que esté enamorado de él se va a manifestar. Pero si nosotros no empezamos a quitar todas esas cosas de nosotros, lamentablemente no va a haber boda. Versículo 13, ahí en Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Mire cómo el apóstol Pablo aquí nos da esta instrucción para que nosotros seamos libres y que recobremos lo que somos, para que nosotros nos despojemos de todo lo que antes éramos.
Antes ni siquiera éramos partícipes de la promesa, no teníamos nada que ver con la promesa celestial, nada teníamos que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aunque de alguna manera nosotros decíamos creer en Jesucristo, pero no teníamos ni arte ni parte. Pero por medio de Él, nosotros fuimos reconciliados. Entonces usted y yo ya no somos deudores del mundo, porque la ley fue dada, las ordenanzas fueron dadas por causa del pecado. Pero vino Cristo y con su sangre en la cruz abolió todo eso. Y dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ahora nosotros estamos vivos. Ahora nosotros estamos vivos porque Cristo vive en nosotros. Porque usted y yo sin Cristo, ¿qué somos? Volvemos a la pregunta. No somos nada. Pero ahora Cristo está en nosotros y Él ya pagó el precio. Él ya hizo todo, eliminando, dice, la ley, eliminando la condenación por medio de los pecados. Entonces quiere decir que cuando usted y yo recibimos a Cristo, y si verdaderamente nos arrepentimos y nos convertimos, todos nuestros pecados fueron perdonados. Pero ¿qué pasa hoy en día? Estamos en la iglesia, que hemos creído en Jesucristo, pero muchas veces nuestro pasado es nuestro peor enemigo. Nuestro pasado nos sigue atando a esta tierra y nos sigue atando al enemigo, porque nuestro pasado nos hace sentirnos culpables. Cuando aquí el Señor está diciendo que Él ya pagó el precio por todos sus pecados. Él ya pagó por todo. Entonces, ¿qué le debe usted al enemigo? Entonces, si no le debemos nada, ¿por qué seguimos de alguna manera atado al pecado? Porque ya tendríamos que haber bajado ese nivel, ya tendríamos que haber minimizado en nosotros todos los pensamientos que nos atan a los pecados de la carne. Porque dice que en la carne y en su sangre Él pagó el precio de nosotros. Entonces, ahora el versículo 15, aboliendo en la carne la enemistad con la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio y ahí estableció cancelada la deuda. Toda la ley de pecado, son 660 y tantas ordenanzas que dieron. Y usted las puede leer en Levíticos, en el libro de Números, todas las ordenanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel. Pero ahí en la cruz del Calvario dijo: todo esto se elimina si ustedes creen en mí. ¿Y qué es creer en el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el creer verdaderamente en el Señor Jesús? ¿Qué es lo que cómo nosotros podemos mostrar que nosotros creemos en Jesús? Porque cuando nosotros creemos en Jesús, todo tiene que cambiar. Todo, no algunas cosas. Porque si usted y yo creemos en este hombre que fue a la cruz del Calvario, este hombre santo, este hombre nacido del vientre de una mujer, aunque sabemos que eso fue sobrenatural, porque fue la inseminación más santa que pudo haber en una mujer. Pero Él vino y vivió y tuvo un cuerpo, una mente, un corazón, deseos como los que usted y yo tuvimos. Y Él pudo vencer el mundo, tanto así que el primer versículo que leímos, allí muestra que Él dice: yo no tengo nada del mundo. Entonces vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Y ahora le pregunto: ¿cuántos somos nacidos de nuevo?
¿Cuántos volvimos a nacer en Cristo Jesús? En el versículo 4 dice, en el capítulo 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo repito: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Usted y yo somos nacidos de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es lo que es el mundo? El pecado. ¿Cuántas cosas aprendimos del mundo? Todas. Entonces todas esas cosas que aprendimos y conocimos tenemos que vencerlas si hemos nacido de Dios. Y aquí me impactó un día que estaba leyendo allá en un discipulado, porque aquí el concepto de la fe es lo que hemos estado trabajando todos estos días que el Señor nos ha estado dando. El concepto de la fe no es pedir, porque aquí la fe le está diciendo que por medio de la fe obtenemos la victoria para vencer las cosas que llevamos dentro, que no le agradan a Dios. Aquí la fe ya no es, como le digo, ese concepto tan erróneo de decir que el fe es pedirle al Señor. No, aquí dice que la victoria es nuestra fe para vencer al mundo. No sé si me entiende el concepto que está diciendo que para vencer al mundo lo único que necesitamos es la fe, porque dice nuestra fe. Entonces, para vencer al mundo lo que nosotros necesitamos es creer en Jesús. Es creer que Jesús es el que opera en nuestra nueva vida. Porque dice que ahora nosotros estamos crucificados juntamente ¿con quién? Con el enemigo, con Cristo. Porque cuando hacemos las cosas mal, cuando pecamos y pecamos deliberadamente, estamos pecando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y caemos de un pecado, caemos en otro y nos va llevando a otro pecado. Ahí aparentemente estamos crucificados, pero con el enemigo. Porque él peca desde el principio. Pero si nosotros hemos nacido, tenemos que vencer por medio de la fe. Porque si nuestro Señor Jesucristo, por eso es que dice que Él es nuestra fe, Él es nuestra paz, leímos ahorita en Efesios. Él es nuestra paz. Porque si nosotros creemos en Él, podemos vencer todas las cosas que vengan a nosotros, todas las tentaciones que vengan para nosotros. Hoy estamos en un mundo lleno de tentación. Estamos en un mundo lleno de pecado. Estamos en un mundo que todo nos hace pecar, aunque no queramos. Aquí, en esta área no es tan común, pero váyase para Houston. Hay muchas áreas que usted va a ver. Usted va manejando y mira el pecado, aunque usted no lo quiera ver. Y sus ojos, aunque usted no lo quiera, peca. Eso es de una cosa, pero agárrese ese aparatito cuadradito, tiene más pecado que el mundo. Porque ese lo tiene el pecado a domicilio. Pero ¿podemos vencer eso? ¿Podemos vencer ese pecado? Eso es lo que le digo. Por eso este versículo es muy clave para nosotros, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que nos va a hacer a nosotros victoriosos? ¿Qué es lo que nos va a hacer a nosotros revelarnos como hijos de Dios? Que venzamos las tentaciones de este mundo, si hemos creído en Jesús. Porque Él, estando en esta tierra, tuvo todas las tentaciones, mas en ninguna pecó. Y aparte de eso dice que no se halló engaño en su boca. Y cuando habla de engaño, habla de mentira. Y ahí es donde está el problema. Vuelvo al principio. ¿Qué es lo que más está haciéndole daño a la iglesia? La mentira.
¿Qué es lo que más está destruyendo a la iglesia? La mentira. ¿Qué es lo que está haciendo pedazos a la iglesia? Los matrimonios. La mentira. Porque la mentira no es solo decirle una mentira, sino hacer cosas que no las hace de buena voluntad. Porque lo está haciendo con un corazón engañoso. Porque cuando las hermanas, cuando se enojan y llega su esposo y le agarran el plato como, eso es como cuando, ahí está, si quieres come. Y eso es cuando tienen las ganas de servirle, y si no, ahí está el refri, calienta la comida. Y si no, una sopa Maruchan y ya date por bien servido. Un 7 mares, ahí hay limón y me haces una a mí también. Eso aunque usted lo vea así, eso es un engaño, porque usted, aunque usted esté enojada con su esposo, usted tiene que atenderlo. Porque es una ley divina. Y allí sí, perdóneme, hoy no vengo, no creo que vengo a dispararle a las hermanas, pero por muy enojada que esté, cómase una tortilla con limón antes de servirle para que sienta paz. Yo le voy a decir porque es un secreto que yo uso. Allí sí le da risa. Voy a decir, a diario lo veo comiendo tortilla con limón. Hermanos, la mentira no es el solo decir una mentira, sino actuar, pensar cómo hacer daño. Y eso es lo que la iglesia no entiende, porque como le digo, hemos buscado tantas excusas para nosotros seguir conservando las mismas mañas del mundo. ¿Mentíamos en el mundo? ¿No mentía usted en el mundo? ¿Mentimos en la iglesia? También. Entonces, ¿qué diferencia hay de aquí para acá? Solo hemos cambiado del muerto de cama. Y eso es lo que lastimosamente, si nosotros no dejamos las actitudes que obtuvimos en el mundo, por mucho que hagamos o participemos, no estamos reflejando que somos hijos de Dios. Tan sencillo como es. Pero ahora nosotros vamos a aprender y estamos aprendiendo que la mentira de nosotros tiene que desaparecer. Queramos o no tengamos, o no queramos, tenemos que sacarla de nuestra vida. Porque hay algo que dijo un hermano, vale más mantener la verdad que sostener una mentira. Porque la verdad en el momento te hace libre, la mentira te ata por siempre y te va llevando a mentira y a mentira. Y ahora una pregunta, ¿será que alguna vez nuestro Señor Jesucristo nos ha mentido? Ni nos va a mentir. Entonces nosotros necesitamos parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que veamos Colosenses capítulo 2. ¿Lo tiene? Colosenses capítulo 2 y versículo 20. Hace ratito le pregunté, ¿hemos nacido de nuevo? Ahora mire lo que dice este versículo. Aquí es lo contrario, pero quiero que lo veamos, lo que puede marcar la diferencia en nosotros. Capítulo 2, versículo 20 dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del cielo, del mundo, dice, a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieras en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipuléis, no gustéis, no toquéis, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso,
según los preceptos en enseñanzas de hombre. Mire, por eso me impactaba esto. Dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Aquí el apóstol Pablo dice, primero dice, si habréis muerto a estos principios elementales, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Después les hace una pregunta: ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipuléis, no gustéis, no toquéis, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Porque ¿qué es lo que hoy se mueve en las iglesias? Que no se vista así porque es del diablo. Que no se pinte porque solo las hijas del diablo se pintan. No use pantalón porque solo los hombres tienen que usar pantalón. Que no use aretes porque no, la mujer no tiene que usar aretes. Son preceptos de cosas perecederas, que es lo que está hablando. Y está hablando de porque cosas a esas cosas, si nosotros le ponemos atención, a esas cosas, y mucha gente le gusta que le restrinjan y que aparenten ser hijos de Dios por vestimentas, por cómo se visten, cómo se dirigen, pero no cómo viven delante de Dios. No sé si me doy a explicar. Si nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo, nosotros tenemos que haber cambiado en su totalidad. Si hemos muerto a los rudimentos elementales del mundo, ¿por qué nos enfocamos en cosas que el hombre son los que han marcado para decir no hagas esto, no hagas lo otro, no te vistas así, vístete así, peínate así, no te peines así, que la mujer que se pinta el pelo, que la mujer, tantos preceptos, y ahí sí le gusta, allí me están hablando de santidad? Esa es mentira del diablo. Tales legalistas terminan yéndose con las que se pintan el pelo, con las que se visten de una manera elegante, porque una cosa es elegante y otra cosa es excitante. Y los que critican eso traen a sus esposas hechos un zarapo, pero les acoquetea una que anda bien arregladita y se van. ¿Y qué estaban predicando aquí? Preceptos de hombre. Pero a nosotros el Señor nos dice: cambia tu interior, cambia tu mente, cambia tu corazón, cambia tus pensamientos, cambia tus malos deseos, cambia tus malos hábitos. Eso no es perecedero, eso es al contrario, eso nos va a hacer heredar la vida eterna. Que eso es muy diferente. Pero qué tal que yo le pongo una lista de aquí en adelante, hermanas, tienen que venir así, así, así. Esos son rudimentos de hombre. Esos son dogmas de hombre que establecen ¿para qué? Para decir que están hablando de rigidez en la iglesia. Tampoco le digo que venga despampanante, porque eso no. Pero la mujer tiene que agradar a su esposo. El esposo tiene que agradar a su esposa. Pero esos reglamentos de hombre, mucha gente los llama, es que ahí sí hablan de santidad. Eso no es santidad. Santidad es que por medio de la palabra nos hagan renunciar a los malos pensamientos que hay en nuestra mente y que bajan a nuestro corazón. Eso es hablar de santidad. Que podamos renunciar a todas aquellas cosas que nos llevan al pecado. Que podamos renunciar a todo aquello que nos lleva a la mentira. Que podamos renunciar a todo aquello que nos lleva a ser engañadores, que nos lleva a ser religiosos hipócritas. Porque eso está tratando su ser interior. Lo demás son para cosas exteriores que en nada le van a servir allá en el cielo. ¿Usted cree que el peinado, que se mande a hacer la cirugía, estirar la papada, todo eso es una papada, dicen los hondureños? Todo eso es vanidad de vanidades, ¿sí? Pero el embellecer para el Señor es cuando empezamos a eliminar todo lo que a Él no le agrada. Cuando empezamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso nos hace vernos bello delante de nuestro Dios. Cuando empezamos a mostrar
que ya no queremos, aunque se nos salga, aunque ya no queremos mentir, y el Señor ve esa intención, dice: qué guapo se mira Esteban ahora, ya no quiere mentir. Ahí sí le gustó, mire, hasta risa le dio. ¿Sí? Pero lastimosamente ahora a lo que le llaman santidad es a cómo usted se viste. Hay mujeres que se visten y se tapan todo, pero dejan al descubierto su corazón y su alma. Dejan al descubierto sus pensamientos, dejan al descubierto. ¿Y será que esa es la santidad que Dios pide? Esa es la santidad que Dios demanda de nosotros. La santidad que Dios demanda, que aunque no traigamos los mejores vestidos, pero traigamos la vestidura de Cristo, la vestidura de amor y de misericordia para todos nuestros hermanos. Por eso es que nosotros, el enemigo se ha ensañado, mire, que le ponen esos reglamentos y usted cree que es santidad y sigue pecando más que los demás. Y por eso dice: estamos bien en santidad. No, mentira. La vestidura no hace santo a nadie. La única vestidura que nos santifica es la vestidura de Cristo. De allí no hay nada que nos pueda santificar. Y por eso dice: ustedes le ponen atención a todo eso, a cosas que perecen, y se han olvidado de los rudimentos elementales en Cristo Jesús, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, podemos amar a Dios. Y ese es el mandamiento que el Señor nos dejó. Un mandamiento en dos: amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí se cumple todo. Allí no dice: te vestirás bien y te cubrirás hasta el cuello. Mucha gente quisiera andar como las mujeres de allá del Medio Oriente, según los rudimentos de hombre. Pero eso no santifica a nadie. La purificación de nuestro ser interior es la que nos va a purificar y nos va a identificar con Jesucristo. Amén. Entonces, como le digo, lamentablemente el enemigo ha querido tenernos de alguna manera enfrascados, porque él sabe que pecamos, él sabe que nos equivocamos, él sabe que muchas veces, como dice mi hermana y mi hermano, a veces le embarramos y feo. Pero eso al enemigo le da derecho legal sobre nosotros, porque estamos quebrantando el pacto de Cristo con nosotros. Entonces él dice: todavía lo tengo atado, todavía no se puede manifestar, no se puede ir, porque todavía sigue pensando mal, sigue actuando mal. Entonces yo tengo derecho sobre él. No puede hacer lo que hizo aquel que se me fue sin pecado, pero sí. Y cuando venimos aquí arrepentidos y le pedimos perdón, ahí nos está acusando delante del Padre, pero allá está Cristo intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque él dice: yo ya pagué por él, yo pagué por Arístides, yo pagué por Víctor, yo pagué por Alan, aunque pecamos. Pero el Señor le está diciendo todo el tiempo al enemigo, que es el fiscal allá en el cielo: él ya lo hice libre. Pero mira, lo está pecando. Sí, pero él va a entender y él solo se va a liberar. Porque eso es lo que el Señor nos ha dejado, la palabra, para que por medio de la palabra nosotros seamos santificados, seamos purificados. Por medio de la palabra, por el medio del lavamiento de la palabra, usted y yo vamos a ser purificados y vamos a ser libres de toda la deuda que tengamos hasta el día de ahora con el enemigo. Porque esa deuda ya fue pagada. Usted y yo no le debemos nada al enemigo. La mentira más grande, ¿por qué nos ha querido tener atados? Porque como seguimos pecando, él dice: todavía lo tengo atado. Pero usted y yo ya no estamos atados. Usted y yo ya somos libres y tenemos que vivir, no libres para hacer lo que queramos, sino libres para manifestarnos y decir: soy hijo de Dios. Que en el ambiente espiritual puedan ver: ese es hijo de Dios. Cuidado, no te metas con eso, porque mira, la sangre de Cristo está sobre él.
¿Y por qué le digo que su deuda está pagada? Porque si usted cree que usted ya no le debe nada al enemigo, usted y yo vamos a cambiar y vamos a empezar a imitar a Jesús, no a recordar de a dónde venimos, qué nos hicieron, qué hicimos, qué pasamos, qué no pasamos, sino que vamos a empezar a seguir a Jesús y a imitarlo a Él. Y cuando lo imitemos a Él, entonces nos vamos a estar manifestando como hijos de Dios. Pero tenemos que saber que usted y yo ya no tenemos por qué cargar con lo que cargamos toda la vida allá afuera, con una manera de pecado, que pecábamos por todo, pero que ahora el Señor nos dice: tú eres mi hijo y muéstrate como mi hijo. Es el llamado del Señor, que nos mostremos como hijos, que nos mostremos que verdaderamente somos hijos de Él, porque eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos. No tenemos deuda con el mundo, no tenemos deuda con el príncipe de este mundo, porque hay alguien que lo pagó, y lo pagó a gran precio. Se llama Jesucristo. Y allí mismo en Colosenses capítulo 2 versículo 13, ¿lo tiene? Dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en los decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos mediante Él. Mire, aquí nos da a entender muy claro: la deuda la pagó Él en la cruz del Calvario, y ya no hay nada que lo pueda acusar, ya no hay nada que lo pueda detener a que usted se manifieste como hijo de Dios. Dice que Él le quitó todos los derechos a las potestades. Mire, ¿de quién éramos dominados nosotros? ¿Usted leyó lo que dice ahí? ¿Quiénes eran sus dueños? ¿Quiénes eran sus dueños? Si usted lee lo que estamos compartiendo, ¿a quién le pertenecíamos? Mas Él dice que les quitó la carta poder que tenía de usted y de mí. Él le quitó a las potestades, le quitó la autoridad de podérselo llevar al infierno, y le dijo: no, a él no te lo llevas, pero sigue pecando, pero yo pago el precio. Pero ahora el precio lo tenemos que pagar nosotros, siendo obedientes. Porque mire, hermano, dice en el 14: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Mire, Él quitó toda la acusación que había para usted, todo lo que estaba ya establecido, preparado para usted. No era el reino de los cielos, porque como usted se conducía y como yo nos conducía, lo único que nos esperaba era el infierno. Pero Él dice que Él le quitó a estas potestades, a estas autoridades, le quitó el documento de deuda que teníamos y nos ha hecho libres. Ahora le pregunto: ¿cuántos vivimos como libres? Hablando del pecado, ¿cuántos vivimos libres de pecado? Eso es lo más tremendo, que sabemos que es aún seguir. Por eso le dije al principio: si de eso se tratara, de cobrar cuentas, el que le está hablando fuera el primero de la lista que lo fueran descalificar. Pero el Señor dice: yo ya te hice libre, ahora hazte libre tú mismo. Porque el Señor, cuando antes de irse, le dijo a los discípulos: no os preocupéis, yo ya vencí al mundo, ahora vénzanlo ustedes.
Y es lo mismo que nos dice ahorita el Señor. Yo ya pagué tu deuda, hazte libre tú solo. ¿Cuántos podemos decir que estamos libres? Esa es la pregunta más seria para nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera el enemigo nos ha hecho creer que él sigue teniendo derechos sobre nosotros. Pero ahora sabemos que esa deuda, que él ya no tiene ningún derecho sobre nosotros, que al contrario nosotros no le debemos nada a él. A quien nos debemos es a Cristo. Si antes nos comportábamos y pecábamos, era porque le pertenecíamos a él. Aquí no podemos decir que no, todos le pertenecíamos a él. Pero cuando llegamos al Señor, ahora que somos de Cristo, le pertenecemos a él. Y entonces, ¿a quién tenemos que pagarle tributo? Y el pagar tributo es hacer las cosas que a él le agrada que nosotros hagamos. Ese es lo que nosotros tenemos que pagarle al Señor. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el enemigo sigue creyendo que usted no conoce este versículo. De que el Señor en la cruz del Calvario pagó el precio de su libertad. ¿Pero de cuál libertad? Para poder subir al Padre. Esa es la libertad que Él ya pagó. Que usted pueda decir, así como dijo mi Señor Jesús, yo me voy al Padre, porque yo no tengo nada de aquí adentro de mí. Eso es lo que dijo mi Señor Jesús. Me puedo ir sin ningún problema, porque no hay nada que me puedan achacar o que me puedan señalar que yo tengo del mundo. En eso dice, conocerán que amo a mi Padre. En eso se van a conocer los hijos de Dios, que amamos al Padre porque hacemos lo que Él nos pide. Si se recuerda el versículo que leímos de Juan capítulo 14 y versículo 30 y el 31, es donde él se despide y les dice a los discípulos, vámonos de aquí. Porque el que ama, cambia. Y lo vamos a ver ya para terminar. Ahí muy claro, Juan 14, 31. Y con eso terminamos. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Mire cómo termina diciendo el Señor a los discípulos. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Entonces, para mostrar que amamos al Padre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que mandó el Padre. ¿Y usted conoce lo que el Padre nos ha mandado? La mayoría sabemos lo que el Padre nos ha mandado. Y ahí es cuando vamos a mostrar el verdadero amor, que amamos a nuestro Señor, si usted y yo hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Si usted y yo hacemos lo que Él nos ha demandado desde que conocimos al Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres. Él pagó la deuda de nosotros. Él nos ha dicho, ustedes ya no le deben nada al enemigo. Ahora, si yo soy su amo porque yo pagué por ustedes, imítenme a mí, obedézcanme a mí, hagan lo que yo les pida que yo haga. Pero lastimosamente hemos caminado y hemos hecho lo que nosotros hemos querido, porque se nos ha enseñado que en la iglesia tenemos que comportarnos, que tenemos que mostrar que somos cristianos porque llevamos una Biblia en la mano, que somos cristianos porque cantamos, porque adoramos, porque diezmamos y ofrendamos, que somos cristianos porque venimos a la iglesia los días de culto. Pero difícilmente nos enseñan que todos los días al levantarnos tenemos una misión, de que despertamos a novedad de vida, que despertamos para obedecer a quien nos ha comprado y a precio de sangre en una cruz. Pero ¿qué es lo más fácil? Seguir viviendo
con rudimentos elementales de los hombres que te dicen: no hagas eso, haz lo otro, no te pongas esto, ponte lo otro. Pero el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos dice que el que tiene la esperanza de revelarse como hijo de Dios se purifica a sí mismo. Esa es la esperanza, esa es la obediencia. Porque la esperanza únicamente nos comprueba y nos garantiza de que vamos a ser obedientes a un pacto. Y el Señor en la cruz del Calvario hizo un pacto muy fuerte. Dice, clavándolo en la cruz, le quitó el decreto, le quitó el acta en el cual estaba condenado usted y estaba condenado yo. Y se la quitó a los principados, se la quitó a las autoridades de las tinieblas para hacernos libres. Y ahora en el Señor nosotros tenemos que vivir como libres, pero para Cristo. Tenemos que vivir como libres para el Señor. Y ahí es donde empieza la demanda. Y ahí es donde empieza el verdadero hijo libre del Señor, que se muestra como hijo de Dios, y ya no como hijo de hombre ni como hijo del mundo. Cuando nos despojamos de las cosas del mundo, de las costumbres del mundo, y empezamos a tomar las vestiduras de Cristo, entonces vamos a empezar a manifestarnos como hijos de Dios, que eso es lo que Dios quiere. Ya que no nos manifestemos como soy de Elín, pero vivo como me da la gana. Soy de Ebenezer y vivo como me da la gana. Soy de aquí, pero hago lo que yo quiero. No, nuestro pensamiento es: soy de Cristo y imito a Cristo. Eso es lo que tenemos que llevar en nuestro corazón. Si somos de Cristo, tenemos que parecernos a Cristo. Si Él es nuestro amo, tenemos que ser obedientes en todo a aquel que nos compró. Así que nos ponemos de pie y le decimos al Señor que nos haga libre esta noche. Que nos permita entender que ya no hay nada que nos pueda atar a este mundo. Que al contrario, ahora reconocemos que aunque somos hijos, no habíamos hecho uso de nuestro derecho como hijos. Que lo que decretaron las potestades anteriormente en nuestras vidas solo fue una atadura. Pero ahora somos libres. Libres para obedecer al que pagó el precio más caro en una cruz, derramando hasta su última gota de sangre por amor a nosotros. Ante el Rey yo vengo, ante los pies de aquel que me hizo libre por su amor. Quiero servirle con toda mi vida, no quiero expresar mi amor y vengo a dar gracias por todo lo que Él hizo por mí. Yo quiero servirle con toda mi vida, no quiero expresar mi amor y vengo a dar gracias por todo lo que Él hizo por mí.
ante el Rey. Yo vengo ante el Rey, mi gran Señor, quien es mi deleite. Ante el Rey yo vengo, ante los pies de aquel que me hizo libre por su amor. Quiero servirle con toda mi vida, yo quiero expresar mi amor. Y vengo a dar gracias por todo lo que Él hizo por mí. Sí, Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, bendito Dios, pagando esa deuda y haciéndonos libres, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque todavía no alcanzamos a comprender qué tan grande es tu amor para con nosotros, bendito Dios. Que aunque estábamos alejados de ti, Señor, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida, Señor, y nos diste vida eterna. No tenemos cómo pagarte, bendito Dios, pero sí queremos agradecerte y queremos imitarte, bendito Dios. Queremos imitarte de ahora en adelante, renunciando, Señor, a todos los rudimentos elementales del mundo que nos ataron por años, Señor, que nos ataron por muchos años, pero que ahora hemos reconocido y hemos entendido que somos libres de toda atadura del mundo, bendito Dios. Que nada tenemos que tener dentro de nosotros que le pertenezca al mundo. Que podamos, Señor, sentir la libertad, que en el momento que tú te nos aparezcas, estar seguro que nos podemos ir contigo, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias en este día y te pedimos, Señor, la bendición una vez más, que podamos regresar a nuestros hogares sin ninguna novedad, bendito Dios, quitando todo estorbo de nuestros caminos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y que bendigas a cada uno de nuestros hermanos y que prepares el ambiente, Señor, para el domingo, para que también podamos gozarnos delante de ti, y que haya una palabra, Señor, para nuestra alma, que nos conforte y que nos dé paz, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por Juan y Ricardo, Señor, una vez más, por Ever Ernesto, Padre eterno, por Julio Ernesto, bendito Dios, por mi hija Arsenia, Padre eterno, en el nombre de Jesús, te lo pido, bendito Dios, que obres con amor y misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, llega, Señor, a cada lugar, Albuquerque, Nuevo México, allá donde nos ven, Señor, por favor, Padre eterno. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, y te pedimos que nos lleves con bien y que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, y tus hijos agradecidos decimos amén. Tú eres la respuesta para este mundo. Tiempo manifestando gloria de Dios, en voluntad de Dios, llegando hasta el final, muriendo en la cruz,
pero luego tomando un cuerpo glorificado. Entonces, hermano, por más de que nosotros manifestemos la gloria de Dios, Cuando el enemigo llegó al Edén, imagínense, si llegó al Edén, no va a llegar a la iglesia de Cristo Eres la respuesta para este mundo. Cristo, tú eres la luz